¿cómo están? Bienvenidos a Genios de Mentes. Este es su podcast que esperamos que les guste este episodio porque lo preparamos con mucho, mucho amor y vean, pues vamos a hablar de un tema súper interesante, debates, pláticas, exploración, investigación. Así es que bueno, yo soy Blanca, coach sistémico. Yo soy Guille, psicóloga. Yo, Toño, tu gurú de la comunicación. Pepe, los controles. Bueno, empezamos. Pues bueno, esta tarde vamos a hablar de el narcisismo. Y fíjense que muchas personas simplemente lo dicen a la ligera. Esta persona es un narcisista. Este es un hombre narcisista. Pero realmente no se ponen a pensar que es un trastorno. No es nada más el decir, pues es que se comporta de esta forma y porque ya con eso ya le ponemos esa etiqueta, ¿verdad? Toño, tú tienes una historia de Narciso. Cuéntanos. Bueno, este es un cuento de la mitología griega, es un cuento muy hermoso. Me gustaría a lo mejor poder platicarlo y resumirlo, porque obviamente vamos a hablar del narcisismo y de dónde viene, ¿verdad? Y es la historia de un niño que nace en la majestuosa Beocia, y es el hijo de el dios del río Cefiso y de una ninfa que se llama Liriope. Es un niño cuando nace hermoso, precioso, que su madre Liriope pues estaba preocupada y pues sabía que algo no iba a salir muy bien. Tenía ese presentimiento y pues va a ver a, a consultar a un vidente que se llama Teresas y le pregunta acerca del futuro de su hijo. Y entonces este vidente le dice que pues que el futuro de su hijo eh, pues va a ser largo y próspero mientras él no se vea su imagen o reflejada en ningún lado, ¿verdad? Entonces, bajo esta predicción que le había dado el vidente, ella manda a desterrar todos los espejos de todos los lugares donde había, ¿no? Parece un cuento de la Cenicienta, pero pues así sucede. Y este niño empieza a crecer y nunca había visto su imagen. Sabía de su atracción porque pues rompía muchos corazones y pues todos los hombres y mujeres ah, pues le rendían pleitesía por su belleza, ¿no? Y aunque él nunca se había visto, él sabía acerca de su belleza y así fue creciendo, ¿no? Pero esto lo hizo vivir en su propio mundo porque pues todo mundo le rendía pues homenaje, ¿no? Y con el tiempo pues obviamente él va creciendo y cierto día él sale a cazar y en el bosque cazando se encuentra a una ninfa que ella había sido maldecida. Ella era una ninfa que en sus orígenes tenía una voz hermosa, pero con el tiempo y habiéndole faltado el respeto a una diosa, había sido castigada con solo repetir las últimas palabras de lo que otra gente pudiera repetir. Entonces, pues ella se llamaba Eco y pues no podía pronunciar palabras sino hasta que alguien hablara, ella podía repetir la última palabra. Entonces, Narciso sale al bosque y sale a cazar y pues ella siempre le gustaba observarlo, ¿no? Porque, pues, obviamente era un joven muy bello, pero pues era tanta su atracción que ella decide un día acercarse más y se descuida y hace ruido. Y entonces él la descubre y le pregunta quién está ahí, pero obviamente ella no podía hablar y dice, ahí. Y entonces él consternado, pues vuelve a preguntar, ¿no? Y ella vuelve a repetir la última palabra que él dice. Y entonces él le dice, pues reunámonos aquí. Entonces ella al escuchar estas palabras, pues sale de su escondite y se presenta ante él. Pero él, pues siempre acostumbrado a rechazar a toda la gente, este, pues la rechaza y ella muy triste, pues va y se refugia a su cueva y pues
se sintió muy lastimada y le pide a la diosa Hera que en represalia pues le lanzara una maldición, que, ah, que él pudiera conocer el dolor del amor del rechazo. Entonces, ella se refugia en una cueva hasta que se dispersa y lo único que quedó fue los vestigios de lo que era su bella voz y cuando se repite la voz pues, se escucha el eco. Pero entonces, pues esta diosa escuchó la petición de Eco y decide castigar a Narciso. Entonces Narciso, sin percatarse de lo que había hecho con los sentimientos que había herido de Eco, pues siguió cazando, pero empezó a sentir mucha sed porque esta diosa lo empezó a seguir y quería castigarlo. Entonces lo castiga y le empieza a producir mucha sed, pero él había terminado el agua de su cantimplora y se acerca a un río y a beber agua. Y entonces es cuando él tiene la primera impresión de su imagen, ¿verdad? Nunca se había visto y se queda tan cautivado de su propia imagen que ah, no se desprendía de estar observándose en este río, ¿verdad? Y pues llegaron los días, llegaron las noches, el hambre, la sed, pero era tanta su fascinación con su propia imagen que olvidaba y dejaba todo, hasta que cierto día, de estar inclinado viendo su imagen en el espejo, decide tratar e intentar dar un beso a su propia imagen, pero cae al río y fallece. Entonces, desde entonces, dicen que a la orilla de los ríos, en recuerdo de esa situación, nace una flor que se llama la flor de Narciso, que nace en las orillas de los ríos y con su flor inclinándose hacia el río. Pero bueno, esto se refiere a que en la vida de Narciso, pues siempre fue un hombre que vivió pensando en solo él, en que su vanidad y su personalidad era en un mundo único donde solo él moraba. O sea, y a lo mejor pues Guille ya nos va a ampliar todo esto con toda la ciencia que hay detrás de lo que es el narcisismo y cómo son las personas narcisistas. Pero pues bueno, esta es la bella historia de Narcisa resumida en pocas palabras. De que Guille nos explique, porque yo sí estoy muy interesada, en qué punto de esa historia mitológica, en qué punto dentro de la psicología se le llama narcisismo a este trastorno mental. De acuerdo al DSM-4, para que lo voy a poner aquí para que lo vean. El DSM-4 es el Manual de Diagnóstico de Estadístico de los Trastornos Mentales. Entonces, el trastorno narcisista de la personalidad. Y está clasificado en el manual, el DSM-4 y DSM-5, pero también en el CIE-10. El CIE-10, que es otro de los grupos en los que se van colocando las enfermedades mentales, toma del DSM-4 y de ahí va clasificando. Es que cuando se llama trastorno se convierte en una enfermedad mental, ¿sí? Voy a clasificar para que ustedes lo vayan viendo. Estos trastornos se diagnostican tanto en psicología como en psiquiatría. ¿Quiénes manejan estos manuales? Los psiquiatras y nosotros también. Y dice, las características esenciales del trastorno narcisista de la personalidad es un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía que empieza al comienzo de la edad adulta y se da en diversos contextos. Puede ser laboral, puede ser de pareja, puede ser social.
Y este trastorno no solo es esa parte de la grandiosidad, o sea, porque pues, muchos pueden decir, ay, pues yo me siento muy grandioso, ¿no? No, está clasificado con ciertas palabras que describen a un narcisista. Dentro de lo que es un manual donde se van perfilando las personalidades, hay palabras que se van encontrando. Dice, con los años se han recogido palabras de aquellos que han vivido, trabajado o han sido víctimas de personalidades peligrosas. El narcisismo es una personalidad peligrosa. Abusivo, actor, agresivo, amoral, arrogante, articulado, seductor, mentiroso, acosador, calculador, insensible, camaleón, carismático, encantador, tramposo, inteligente, frío, estafador, intrigante, despectivo, controlador, criminal, cruel, astuto, peligroso, engañoso, deshumanizante, deplorable, deshonesto, falso, disruptivo, distraído, dominante, egocéntrico, malvado, explotador, intrépido, falsificador, fracasado, grandioso, inocente, hostil, impostor, desconsiderado. Fíjense, cuando dice grandioso, inocente, porque es impostor. No, y no voy a acabar porque es un No, depredador, o sea, es todo el diccionario completo. sí, es algo muy complicado que se ha clasificado también en la parte criminal. O sea, se ha perfilado desde la parte criminal. O sea, las personas que trabajan la parte de la psicología criminal tienen todo este contexto de lo que les acabo de hablar. Fíjense. Guille, por ejemplo, una Saben persona, muchos, pero no los voy a decir porque es muy larguísimo. ajá, es lo que te iba a preguntar, una persona puede tener algunos, pero no necesariamente va a tenerlos todos, ¿no? O para que se le considere narcisista debe tener, por ejemplo, yo no te alcancé a escribir todo lo que dijiste, pero sí vi abusivo, arrogante, mentiroso, camaleón, tramposo, estafador, intrigante, impostor, son las que alcancé a pescar, ¿verdad? Pero se tienen que tener todas para considerarse narcisista o con que tengan unas tres o cuatro, dices, no, sí es, porque como les decía al principio del episodio, que es muy fácil decir, ah, es que es un narcisista o es un narcisista, pero porque ve uno tal vez esas señales, ¿no? A mí me pareció casi oír la letra de las canciones de Lupita D'Alessio. Lo único que faltó es ser rata de dos patas. Es lo único que faltó. Fíjense, es muy difícil de diagnosticar porque puede confundirse con otros trastornos. No es tan fácil, por eso yo les decía, no es tan fácil. Puede confundirse con el trastorno de personalidad histriónico, antisocial y lo que le llaman borderline. Puede confundirse porque tiene rasgos, puede confundirse por eso, porque tiene todos esos rasgos. Tiene el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Tiene también trastorno esquizotípico paranoide de la personalidad. Tiene hipomanías. Entonces, por eso es tan importante poder, cuando la gente dice, ay, es que es un narcisista, a veces hablamos con gran ligereza de algo que no conocemos a profundidad. ¿Sí? Los narcisistas pueden ser difíciles de detectar al principio, porque pueden ser inteligentes, atractivos e interesantes, incluso van exudando un aura de omnipotencia, pueden ser encantadores para aquellos
que pueden ayudarlos, pero finalmente muestran sus verdaderos colores. Y esas personas, ¿cómo te diré? Crean grupos, ¿no? Grupos de, como por ejemplo, pues pseudo religiones, Sectas, la sectas. política los tiene, la política los tiene, y entonces Ujú. por eso la política les funciona tanto, porque son encantadores. Y entonces parece que son muy padres, parece que son muy buenos, pero no es cierto. Los narcisistas también pueden ser sutilmente crueles. Y entonces todo va en su propio beneficio. Yo puedo jalar a una comunidad, como tú dices, y hacer una secta, como ha habido varias, ¿no? Una que Ujú. hubo en Exe, algo así se llamaba, que captaba mujeres y hombres. Y el de Texas, por ejemplo, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba. David algo, sí. Ajá, él, este, personajes dentro de la política actual que tú Pues dices, no ¿cómo sé, es posible que lo permitan? ¿Cómo es el posible que le inmencionable, crean? Pero es que el son Un inmencionable. encantadores. Vladimir que lo siguen, Vladimir Bueno, Putin. de ese sí se puede hablar, pero hay uno que es inmencionable. Sí, Sí. Pero, por pero, ejemplo, Hitler también era un narcisista, ¿no? O sea, y ve Ujú. cuánta gente él movía y a cuánta gente le creía que lo que él estaba predicando era lo correcto. pero buscan gente que no piense. O Era sea, casi todo buscan gente país. que no piense, o sea, que tenga cierta limitación de inteligencia y creatividad. Oye, espérame, pero yo sí me considero con inteligencia y creatividad, pero sí fui capturada por uno o más de uno. Porque son Oh, encantadores, son encantadores. no, es que prometen muchas cosas también. Además, prometen muchas cosas, exacto. Pero todo tiene que ser en su propio beneficio. Y Dice, en su propia manera de obtener las cosas. O sea, porque mientras le funcionas, todo va bien, pero si no le funcionas, este, sí, Bota te la toca cabeza. cuello. acaban Ajá. con países, acaban con, por ejemplo, ese David Koresh, ya me acordé cómo se llamaba. David Koresh, te digo que se David llamaba David, no me... Koresh, por ejemplo, acaban con la gente, acaban con ellos mismos. O sea, por ejemplo, los que se han dado la oportunidad de estudiar la biografía de Hitler se pueden dar cuenta, o sea, a qué grado llegaba, ¿no? O sea, tuvo una vida íntima con una sobrina, manejaba a todos a todo el pueblo y les hacía creer que eran la raza suprema y ellos se la creían. Y entonces, al final, pues no se sabe exactamente qué final tuvo, ¿no? Porque se supone que se quedó en un búnker, que hay, ¿cómo se dice? Leyendas, se dice que fue a dar a Argentina, donde emigraron muchos, este, pues, delincuentes de guerra, ¿no? Que les llaman criminales de guerra. Hacen genocidios, hacen cosas muy terribles los narcisistas, pero a veces solamente pensamos que puede ser así. Pero también hay la personalidad narcisista en las relaciones. Dice, los narcisistas no pueden expresar el amor tal como lo entendemos. Para ellos es condicional o viene con condiciones. En otras palabras, a esto por ti, pero espero ciertas cosas de ti a cambio. Para el narcisista el amor se trata de qui pro quo, algo por algo, no es altruista. Las personas que han tenido relaciones con este tipo de personalidades, de trastornos de la personalidad, dicen que en un principio quedaron hipnotizadas por el encanto de la persona, inteligencia, atención, grandes gestos, eh, de esos que te llevan flores y componen canciones y cosas así, ¿no?
Y entonces te quedas toda encantada, pero no conoces la verdadera personalidad. Tiene que tener estas palabras que yo les decía, por ejemplo, depredador, pretendiente, promiscuo, gobernador, sarcástico, seductor, egocéntrico. Imagínense todos esos y luego licúenlo. Oye, Guille, pero también se da en las mujeres, ¿no? No nada más es de los hombres. No, ¿O no, por qué claro. se ve más marcado en los hombres? Por ejemplo, las sectas, como digo, las pseudo religiones, y digo pseudo religiones porque no están establecidas en sí como una religión, ¿no? Entonces empiezan a hablar de sus prácticas de creencias, que también, bueno, Se creen se dioses, creen ¿no? dioses, ajá, Porque son los profetas, ajá. o sea, ellos se nombran así, con el derecho de tener a las doncellas más jóvenes y ellas sentirse privilegiadas de que el, el Maestro, profeta, el maestro las elegido. o el maestro, puede suceder hasta en esos cultos, y digo cultos, no sectas, cultos, donde hay agrupaciones donde te dicen que vas a tener retiros espirituales o que te van a dar cierto encaminamiento de la salud mental, pero de salud mental no hay nada porque el único provecho es para ellos. Y entonces te pueden vender cursos y te pueden manipular y te pueden hacer creer que eso te va a llevar a un despertar. Y entonces, todo es gratis. O sea, tú das tu dinero y todo lo que ellos reciben son en beneficio de, por ejemplo, servicio comunitario o servicio, como dice aquí, yo te doy el conocimiento, pero tú me das un servicio gratis a cambio, ¿no? Me estaba Ujú. Y viniendo se a la crean mente, escuelas, incluso se crean escuelas de esto. sí, me estaba viniendo a la mente esta iglesia que su líder, de hecho, está en la cárcel, no sé si todavía continúa en la cárcel, La luz del mundo. La luz del mundo, o sea, de hecho, por ahí he escuchado algunos podcasts de alguna gente que fue miembro, porque obviamente cuando te sales, te destierran, o sea, o sea, te Non grato, persona destruyen. non grata. Ajá, entonces, pero te destruyen porque, o sea, no tienes contacto, no puedes tener contacto con nadie. De hecho, tienes amenazas de si hablas. Y hay gente que pertenecido y que ha salido de ahí, han hecho algunos podcasts por ahí. Pero hablan de ese poder, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, el abuso con las jovencitas, del control, de la autoridad, de, pues, toda esa sarta de mentiras que se manejan, ¿no? Ah, ahora. ¿Qué hay de cierto de que, por ejemplo, estas personas narcisistas son personas de muy poca autoestima? Porque normalmente es lo que Efectivamente. dicen, que todo esto, o sea, muchas veces para ocultar su debilidad de autoestima y entonces buscan un refugio, pero se van hasta el otro extremo. Sí, Sí, porque fíjense, los, de hecho, no, ni siquiera tienen que estar guapos. O sea, uno piensa en narcisismo y piensas en personas guapas y bonitas y no necesariamente. Con esos no, hasta son muy feos, ¿no? Digo yo. ¿quién? De esos narcisistas, algunos hasta son físicamente feos, pero como son encantadores, como tú dices, entonces atraen esos grupos de personas, ¿no? Pero Sí, como perdón. hay unos que son tan feos que son hasta de color naranja. No entendí. Déjalo A ver así, que lo déjalo así, entienda. No, déjalo así. no lo podemos explicar en el podcast, después te lo explicamos. Pero mi pregunta vuelve, ¿esto se da principalmente en los hombres o también hay mujeres que, Hay pues mujeres, así menos, como hay ¿no? mujeres asesinas, también hay mujeres narcisistas. Pues menos, ¿no? El Tienen a los porcentaje. hombres a través de su belleza, su sexualidad, y entonces pueden llevarlos a una manipulación hasta que ellos cometan asesinatos por ellas. Ujú. Fíjense, dentro de los criterios para el diagnóstico, o sea, de lo que se tiene que hacer con ellos, del trastorno de la personalidad,
Un patrón general, o sea, un patrón general, dice de grandiosidad, en la imaginación o en el comportamiento, una necesidad de admiración y una falta de empatía. Es como si el lóbulo frontal no les funcionara. O sea, aquí son nuestras neuronas espejo. Mis neuronas espejo me permiten sentir empatía. Si yo te veo llorar, me pregunto, ¿qué estarás sufriendo? Y entonces me vuelvo empática contigo y me acerco y me comparto lo que tú estás sintiendo, ¿sí? En esa parte no hay empatía. Empieza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos, como lo indican los siguientes clasificaciones que hace el DSM-4. Tienen un sentido de grandiosidad y de autoimportancia. Exageran los logros y capacidades. Esperan ser reconocidos como superior sin unos logros proporcionados. Están preocupados por fantasías. Esa es la parte, o sea, es una mente fantasiosa. Están preocupados por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor imaginarios. Y podemos verlo, como les decía, en los gobiernos, pero también podemos verlo en algunas líderes de CEOs, de empresarios, o sea, que se vuelven, o sea, pierden el contexto. O sea, no les importa la población, o sea, mientras ellos obtengan un poder económico y una alabanza, en una parte, si ustedes han visto la historia de cómo se creó el iPad o el iPhone y todo eso, él en un momento pierde piso, cae hasta el fondo y luego se vuelve a levantar en la empresa. Ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, Steve porque Jobs. En falleció el de CEO, Steve Steve Jobs. Jobs. Steve Steve Jobs. Jobs. Vean la historia de Steve Jobs y se van a dar cuenta cómo sí es. Porque puede ser en la parte laboral, puede ser en la parte, como lo vimos hace rato, en la parte de la relación de pareja, puede ser en la parte social, en la parte gubernamental. O sea, ahí nos podemos encontrar, en cualquier lugar los podemos encontrar. Guille, Dice, y cuando nos encontramos con gente así, ¿cuál es la mejor manera de... córrele, Lo mejor es Bueno, córrele. Sí, porque ah, si tienes una pareja así, o sea, puedes llegar a una tragedia. si es un ¿y, amigo. y qué hay de que, por ejemplo, a estas personas lo que más les afecta es el ignorarlos? O sea, una Claro, manera de derrotarlos, o sea, es pues ignorarlos. Y bueno, pero pueden buscar cómo dañarte. O bueno, sea, sí, ellos van a eso buscar sí. cómo dañarte. O sea, tú los ignoras, pero como es un trastorno, no va a decir, ay, pues no me hace caso, ya me enojé y lo que tú quieras. No, va a buscar dañarte. Por eso yo le Ujú, decía, sí. si tú tienes una pareja con algunas de estas características, Córrele. córrele, córrele. Dice, creen que es especial, o sea, se creen especiales y únicos, y que solo pueden ser comprendidos por otro o solo pueden relacionarse con otras personas, instituciones que son especiales o de alto estatus. Por eso les decía, te lo puedes encontrar en cualquier lugar. Te lo puedes chutar 6 años todos los días. Te lo puedes chutar 50, 40, 30 años y ahí sigue, ¿no? O sea, mientras tú no te des cuenta, dice, exige una admiración excesiva. O sea, él siempre va a buscar ser yo. Yo primero, yo siempre, tú nunca. Una pregunta. ¿Cómo poder diferenciar a una persona narcisista de alguien con una elevada autoestima? O sea, Es que porque, cuando tú ya te llevas a una elevada autoestima, ya estás llegando a algo que no es sano. Una,
una autoestima necesita ser una autoestima equilibrada. O sea, es tan mala la autoestima tan alta como cuando no tienes autoestima. O sea, los dos se llaman ambivalentes. Estas dos partes son tan malas en estar tan abajo o tan arriba. Es como la presión, ni tanta ni muy, muy. Sí. Uh-huh. Tienes que tener ciertos parámetros para estar en un estado de salud mental. Fíjense, dice, exige una admiración excesiva. Es muy pretencioso, por ejemplo, expectativas irracionales de recibir un trato de favor especial o de que cumplan automáticamente sus expectativas. Cuando tú tienes una pareja y ella pues, supone o cree o espera de ti sin que lo hables, sin que lo comuniques, está creando esta parte. O sea, tú no eres mago, no eres un pitonizo o una pitoniza para estar adivinándole el pensamiento, pero el narcisista espera que tú hagas eso. Y bueno, con la historia de Toño, Toño a través de, porque a ti te encanta contar historias, yo lo sé. Con esta Échame cuento. historia, ¿cómo es que se conectó con la psicología a llamarle narcisismo? ¿Viene de ahí, de la historia de Narciso, o es otra cosa diferente? Bueno, yo puedo decirte que la psicología nace de la filosofía. Y ¿Ok? entonces dentro de la parte filosófica, que es lo que Toño narró dentro de su cuento, está pues todos los filósofos Conexión. griegos, ajá, todos esos filósofos, y de ahí se desprende la psicología. ¿Quién es el padre de la psicología? Pues Sigmund Freud, pero pues pasan muchísimos años hasta que Freud, pues en los 40 es cuando él empieza a desarrollar su teoría de la histeria, ¿no? O sea, ¿a quiénes nos empieza a estudiar? A nosotros. Nosotros somos histéricas, ¿no? Cuando tenemos problemas, somos histéricas. Y entonces de ahí se empieza a derivar todo lo que es ay, se me olvidó. Se me fue. Lo que es la psicología y la, todo lo que es freudiano, la, ay, se me fue la palabra, perdón. ¿Psiquiatría? Bueno, ¿Psiquiatría? La teoría. Ajá, la teoría freudiana, pues es todo eso, ¿no? Pero eso es, tiene un nombre especial porque así es como nace la psicología y se desprende de la filosofía y después se desprende de lo que es el psicoanálisis. Ay, me tenía que acordar. O sea, primero nace el psicoanálisis y después ya nacen todo lo que son los modelos psicológicos, humanistas, modernistas, existencialistas. Entonces ya empiezan a nacer todos estos. Y por eso esta clasificación es para todos, o sea, para todos los que se dedican o nos dedicamos a la salud mental. O sea, no lo Y, inventamos. y otra yo- pregunta, como te bueno, decía, yo, sí, Toño. me Sí. gustaría ampliar. Por ejemplo, yo pienso obviamente cuando hablamos de que esto es mitología, la mitología pues, son leyendas, son cuentos o son cosas que se fueron contando a través de la gente. Y una de las cosas que devela este cuento, que es un cuento mitológico, es de que él pierde la razón, o sea, al ver su belleza, él se obsesiona, o sea, pierde la noción de la realidad, pierde, eh, tiene una obsesión que sobrepasaba los límites de la razón. Entonces, pues obviamente esto ya lo puedes ver por el lado psicológico, como ellos a lo mejor podrían ejemplificar esto de que Este trastorno. ese trastorno de pensar tanto en ti, de obsesionarte tanto contigo mismo, pues transferirlo y ponerlo como ejemplificación de algo, de un trastorno mental, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí es que lo aplicaron, ¿no? De ahí de lo del narcisismo. Porque obviamente este cuate pierde la razón al ver su imagen y como te decía hace rato, o sea, no comía, no bebía, o sea, él se enloqueció, podríamos decir, o perder la razón al vislumbrar su belleza. Entonces se obsesionó, y entonces pues es un trastorno.
que a lo mejor por eso la psicología lo utiliza como bandera para poder marcar esa enfermedad o ese trastorno. Eso, Sí, a eso iba porque, mi pregunta para Guille. Entonces, para ser diagnosticado con ese trastorno mental de ser narcisista, necesita tener me imagino que un cuadro, ¿no? De sí, comportamiento, pero esos comportamientos son dos o tres, o tiene que tener todo el cuadro completo de toda la lista que nos diste para decir, oh, sí, sí es un narcisista. bueno, una cosa es la lista que les di así larguísima y otra es lo que clasifica el DSM-4, que es para hacer el diagnóstico de este Acuérdate trastorno. que mucha gente que nos está escuchando no saben de psicología y no saben qué es el DSM-4. Bueno, Entonces, el DSM-4, que es el manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, lo clasifica 9 puntos importantes. Algunos ya se los di. Voy en el quinto. Es pretencioso, por ejemplo, expectativas irracionales de recibir un trato de favor especial o que se cumplan automáticamente sus expectativas. Por eso yo les decía, o sea, las expectativas es cuando tú pones en otro lo que tú esperas recibir. Y si no lo recibes, o sea, por ejemplo, yo espero que mi hijo se convierta en el abogado más importante en el área criminalística del estado de Nueva York. Esa es una expectativa, pero es mía. Probablemente el otro no la tenga, pero eso me va a llenar el ego. Si mi hijo logra eso, y si no lo logra, yo me voy a frustrar y entonces voy a sentirme muy mal. ¿Sí? El número 6 es interpersonalmente explotador. Por ejemplo, saca provecho de los demás para alcanzar sus propias metas. Lo que decimos en algunos, son trepadores. O sea, pisotean a quien tengan que pisotear, destruyen a quien tengan que destruir, con tal de obtener lo que ellos esperan. wow. Me estás Carecen describiendo de empatía. digo, me estás describiendo uno que me lo encuentro todo el tiempo en las noticias. ¿Sí? Así igualito. Carece de empatía. Es reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Es lo que te digo, las neuronas espejo no funcionan. Esos pueden ser crueles, ¿no? Son crueles, por eso yo te decía, si te encuentras uno, corre, o sea, desatan guerras, someten pueblos, pueden destruir a su pareja, pueden, en el trabajo pueden destruir a sus empleados, o sea, por eso dice son explotadores, explotan a la gente. O sea, es gente que no tiene esa capacidad neuronal de poder ser empático. Ujú. El 8 dice, frecuentemente envidia a los demás o cree que los demás le envidian a él. O sea, si tú te compraste coche, pues yo quiero uno mejor que el tuyo. O sea, no me ubico en mí, me ubico en el exterior. O sea, no se ubican hacia adentro, se ubican hacia afuera. Y en el 9 presentan comportamientos o actitudes arrogantes o soberbios. Las características esenciales, pues son esas, ¿no? Porque aquí podríamos ver muchas cosas de diagnóstico diferencial. El trastorno de personalidad se puede confundir con trastornos narcisistas de otros trastornos de personalidad. Se pueden confundir con el trastorno narcisista de la personalidad porque tienen algunas características en común. Por eso yo les decía, se pueden confundir con todos estos, que es pues el antisocial, o sea, hay que hacer una evaluación perfectamente bien hecha de cuánto de todo lo que yo les he estado diciendo concuerda con esa persona. Podemos decir, por ejemplo, si han visto la película de la vida de Steve Jobs, se pueden dar cuenta Mm. cómo él, o sea, verdaderamente sufría, o sea, esto acaba y quita la empresa, sube a la empresa, después lo corren de la empresa, y después crea, o sea, lo regresan a la empresa. O sea,
ese tipo de personas, o por ejemplo, como decían de Putin, ¿no? O sea, pueden destruir pueblos. A él no le importó la gente que está muriendo en Ucrania, lo que está Sí, pasando sí. en Israel, o sea, en la Gaza, en el pedacito de Gaza, o sea, es un cachito. Y aún así no les importa si son niños, si son mujeres, si son jóvenes, si son ancianos. Y como ahorita, su mismo pueblo, Israel, está en contra del que gobierna ahorita, porque, o sea, ha llegado una crueldad tal que la gente está muriendo, pero de hambre. Sí, 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 este es un tema, yo creo que muy fuerte, muy, muy fuerte. Y como dices, Guille, o sea, es extenso también, nos daría para ir, pues ahora sí que, este, pues revisando, ¿verdad? Lo que tenemos en algunos gobernantes, lo que tenemos en la sociedad, todo eso que se ha ido creando como desarrollo personal y se han creado, como dices tú, esas escuelas, esas personas que se paran en un escenario, ¿verdad? Y mueven gente. Pero pues bueno, se nos acabó el tiempo, qué terrible, qué terrible. Así es que yo lo que les puedo dejar es que como mi mensaje, si se encuentran una persona así, vean esos patrones de comportamiento, analícenlos. Y yo en lo personal sí he sido atrapada por esas situaciones, yo lo confieso, ¿verdad? Pero ya cuando me he dado cuenta, digo, sí, como dice Guille, córrele, y he corrido, y digo, hasta aquí nada más, hasta aquí llego yo. Y lo bueno que les puedo dar de experiencia mía es que yo cuando dije hasta aquí, no regresé, porque a veces uno comete ese error de que uno dice hasta aquí, es encantador, te vuelve a encantar y regresas. Entonces es importante que cuando uno ya lo identifique, corra lo más rápido que pueda, hable con quien más confianza le tenga y no regresen a lo mismo, ¿verdad? Así es que bueno, con eso yo los dejo. Guille, ¿con qué nos dejas? Miren, hay un test de evaluación de 130 preguntas. Aquí podrán ver la cantidad de hojas que hay para hacer una evaluación. O sea, no puede, por eso yo les decía, ¿con qué facilidad podemos decir, ay, es un narcisista? Pero no conocemos realmente el contexto de lo que es este trastorno. Yo diría, o sea, no podemos correr de país. Mucha gente migra de esos países donde son realmente cruelmente tratados. Dictadores. Pero si tú estás en una pareja o en una empresa o en un grupo de autoayuda o autoconocimiento, autopreparación, autodesarrollo, y tú empiezas a notar que el líder de ese lugar, esa asociación o lo que sea, tiene esos tintes de narcisismo, o una empresa donde tú trabajas hay esos tintes, cuídate. Si tienes oportunidad, cambia de trabajo. Si tienes oportunidad, corre de la pareja. Y sí, porque ahora entendemos por qué tantas migraciones. O sea, vivimos unas situaciones socialmente muy complicadas. Así es, gracias, Guille, gracias. Toño, Pues yo me quedé estupefacto. O sea, cuando empezó con todas esas descripciones y todas esas definiciones que dice, es casi el diccionario, yo nada más estaba así como, ting, check mark, check mark, check mark. Yo dije, soy narcisista, porque obviamente puede uno tener esos pequeños tintes, ¿no? O sea, pues es importante a veces autoevaluarse a lo mejor también, porque, ah, digo, si nuestra meta es tratar de ser mejor como personas, no hay más que evaluarse y bajo a lo mejor un test como esto, hacer un autotest de en qué estamos fallando, porque obviamente si queremos progresar, si queremos ser mejores personas con con las personas que nos aman, con las personas que nos rodean, tenemos que conocernos. Yo siempre he dicho, tiene uno que conocerse a sí mismo, porque pues obviamente cometemos muchos errores día a día, a veces muchos son inconscientes, de que no queremos ser de una manera u otra con las personas que nos aman, ¿no? O sea, como dice Guille, es importante la autoestima, pero no tanto. Este, sí es importante conocerse a uno mismo, evaluarse y pues
invitados a que nos sigan porque cada día aprendemos, aquí aprendemos todos, vamos conociendo temas nuevos y pues les pedimos que nos sigan y que nos apoyen en nuestro canal. Gracias, gracias, Toño. Pues bueno, con esto nos despedimos. Pepe, los controles. Guille, nuestra psicóloga clínica, y Toño, el gurú de la comunicación, y como yo, siempre aquí con ustedes, Blanca, su coach sistémico, y pues bueno, hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Hasta la próxima. No voten por ellos. Audio Jungle.